Muy buenas tardes, bienvenidos a este primer espacio abierto encuentro con su asesora virtual, una servidora, la maestra Naibet Reyes García, en esta semana número 4, semana de integración de nuestro módulo 1, llamado Las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad. Como siempre es un gusto saludarlos, en este caso, este miércoles ya, 31 de agosto de 2022, en esta cuarta y última semana de nuestro módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad. En 2 minutos iniciamos, son las 15 horas con 58 minutos, horario de la Ciudad de México. Iniciamos a las 16 horas. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos. Esperemos que se vayan conectando los compañeros para esta sesión dentro de este primer espacio de nuestra semana 4 o semana de integración e iniciamos. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Pues demos inicio a este primer espacio de esta semana número 4 o semana de integración de nuestro módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad. Es importante decir que pues vamos a iniciar este primer espacio. Recuerden que son 2 espacios, encuentros con la asesora virtual, los miércoles y los viernes. Este es nuestro penúltimo espacio del módulo y el primero de la semana. El último será el viernes a las 16 horas. Este viernes 2 de septiembre será nuestro segundo de este espacio, se encuentro con la asesora virtual y será el último, hoy es nuestro penúltimo. Permítanme un minuto, por favor. Iniciemos, pues, en este primer espacio abierto, encuentro con su asesora virtual de esta última semana de nuestro módulo 1, las tecnologías de la información y la sociedad. Recordarles que el propósito de este primer espacio, encuentro con su asesora virtual, pues es explicar las actividades de nuestra semana integradora o semana 4 del módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, como por supuesto las actividades a entregar en esta semana número 4. Recuerden que las actividades de nuestra semana número 4 no tienen extensiones ni posibilidades de entrega extemporáneas. Permítanme, por favor, continuemos. En este módulo, durante esta semana, del módulo 1, las tecnologías de la información en la sociedad, el propósito formativo de este módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, es usar las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas para obtener información, generar aprendizajes de manera creativa en red sobre temas pertinentes con su realidad.
cotidiana que favorezcan la resolución de problemas, promuevan un aprendizaje significativo y la participación en la sociedad del conocimiento. Así como recordarles que las formas de comunicación con su asesora virtual, una servidora maestra Naive Reyes García, es a través del correo electrónico institucional, como siempre se los pongo a sus órdenes, av.anaivet.reyes@prepenlinea-mediosep.edu.mx. Permítanme un segundo, por favor. Ahora sí, disculpen. Ok, pues les comentaba que como siempre las formas de comunicación con una servidora, su asesora virtual, es a través del correo electrónico institucional, así como por supuesto el foro Aprendiendo dentro de cada semana. Recuerden que en el caso del foro Aprendiendo de esta semana 4 o semana de integración, su participación en el foro Aprendiendo de la semana 4 o semana final, en este caso, es parte de su proyecto integrador, ya que su participación del uso que les dan a las TICs en sus comunidades es elemento dentro de su proyecto integrador que tiene un valor del 30% de la ponderación de la calificación de la materia. Entonces es importante que dentro de este proyecto integrador realicen el foro aprendiendo de la semana número 4. Por favor, no lo olviden, ya que es un elemento que se califica con base a la rúbrica de nuestro proyecto integrador. Entonces es importante pues que en esta semana 4 ustedes justamente realicen, reitero, su actividad, su foro aprendiendo, ya que es parte de los elementos que se les requieren en el proyecto integrador que veremos en unos minutos. Por supuesto, la mensajería dentro de la plataforma, que siempre les reitero, es la forma rápida, eficiente y eficaz en la que una servidora les pueda contestar algún comentario, duda. Recuerden que en el caso de esta semana número 4 no hay extensiones de ninguna actividad de la semana 4 de lo que es proyecto integrador, nada. Pero sí le estoy dando extensiones de algunas actividades integradoras. Únicamente una servidora, reitero, les puede dar extensiones de actividades o daba extensiones en actividades integradoras. La integradora 1, 2, 3, la integradora 4 no, porque recuerden que era un foro, pero se da uno de actividad integradora 1, de la actividad integradora 2, de la actividad integradora 3, 5 y 6. Únicamente, pero si requerían o requieren alguna extensión, tendrá que ser en estos días, porque pues el domingo 4 de septiembre de 2022 a las 11:59 cierra la semana 4 y finaliza también nuestro módulo y no hay extensión de actividades para nadie de ninguna semana al cierre que es el domingo, ¿de acuerdo? Domingo 4 de septiembre de 2022 a las 23:59 horas o 11:59 de la noche, horario de la Ciudad de México, finaliza y termina este módulo de recursamiento, módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad. Recuerden que esta semana de integración, reitero, semana 4, inició el lunes 29 de agosto de 2022 y finalizará y tendrá cierre este domingo 4 de septiembre de 2022 a las 23:59 horas o las 11:59 de la noche, horario de la Ciudad de México. Por ello es importante, como siempre, revisen rúbricas de cada una de las actividades a entregar, tanto integradoras, formativas y demás. Continuemos.
Reiterarles que no hay prórroga de entrega de las actividades o extensiones de las actividades de esta semana 4 o semana de integración. Esto, reitero, por el cierre del módulo, que es justamente el domingo 4 de septiembre de 2022 a las 23:59 horas, 11:59 de la noche. Después de ese día y de esa hora ya no se entrega ninguna actividad, ni se recibe, ni se dan extensiones de ninguna actividad, ni de la semana 4 ni de ninguna, por reitero, el cierre de módulo, que es este domingo 4 de septiembre de 2022 a las 11:59 de la noche o 23:59 horas, horario de la Ciudad de México. Y empecemos con las actividades y temas de nuestra semana 4, semana final, semana de integración. Ya a lo largo de los anteriores módulos, bueno, más que anteriores módulos, perdón, de las semanas dentro de nuestro módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, hemos hablado de la evolución de las telecomunicaciones, de la evolución y el surgimiento del Internet, por supuesto, del desarrollo de los navegadores o buscadores y la confiabilidad de ellos, ya que es muy importante reiterar que la evolución de los medios masivos de la comunicación, aunado al desarrollo del Internet, de la ciencia y la tecnología, pues permitieron mayor intercambio en la comunicación en la era digital. Comentábamos que es parte de lo que se conoce como la sociedad de la información, en donde estamos pues siempre conectados y tenemos saturación inclusive de información a lo largo y ancho del mundo. Sin embargo, comentábamos en el caso de la autora Rita Valderas, en su artículo de qué es la sociedad de la información y qué es la sociedad del conocimiento, pues ella nos hablaba justamente que no necesariamente toda la información que está en Internet, pues tienen alcance todos y no toda la información que está ahí, pues es confiable. Y es que en la realidad, la búsqueda de la información siempre tenemos que buscar y saberla distinguir de información fidedigna a la que no lo es. Y es que las páginas web que los buscadores arrojan por primeras opciones no necesariamente es la información más pertinente, pues muchos de ellos pagan eso a ciertos sitios y navegadores o patrocinan por que estos sean más visitados y por eso están en los primeros lugares de preferencia, pero no necesariamente es la más confiable o la más importante o la de mayor trascendencia e importancia de acuerdo a las necesidades de nuestro objetivo de búsqueda. Y es por ello que es importante que cuando hacemos una investigación siempre revisemos si la información que consultemos es auténtica o no. Para saberlo es necesario identificar si ha sido acreditada por alguna institución o quien la reproduce, así como considerar su autoridad en la materia de quien la elabora y la vigencia o actualidad de dicha información, además de reconocer si sus citas y referencias son institucionales, documentales o personales, pues la validez es el criterio que se debe considerar para evaluar la información que encuentras en la red. Hacer referencia a la autenticidad o veracidad de la información encontrada es muy importante. Por ello, se les sugiere que siempre que ustedes hagan una búsqueda en Internet, respondan las siguientes preguntas, ya que esto los ayudará a determinar la confiabilidad y la vigencia de la información que están utilizando para sus trabajos de investigación, no solo en el ámbito, por supuesto, académico, sino inclusive en el ámbito laboral y profesional. La primera pregunta es ¿quién? Dentro del quién tenemos que preguntar quién es el autor de esa obra, de ese artículo, de que si es un experto o no en su campo o en el área de la cual o especialidad de la cual está hablando y a qué institución o organización pública o privada pertenecen. ¿Cuándo? Es importante que nosotros siempre que revisemos la información de Internet o de cualquier artículo, de alguna página, revisemos que la información esté actualizada o si no lo está, de qué fecha es y el cómo se presenta la información de una forma lógica, está organizada o desorganizada, tiene un lenguaje adecuado o no y de qué trata dicho artículo o la nota, de la información que nos colocan ahí es completa y precisa, indica las fuentes de información o el origen de los datos, o simplemente son opiniones de personas que simplemente se ponen a platicar en esas páginas y
las conclusiones están justificadas en el artículo o simplemente son suposiciones o simplemente opiniones que van desde el punto de vista más particular, sin sustento. ¿Dónde? La última pregunta, ¿dónde se encuentra la información? Es de gran importancia que nosotros veamos de dónde estamos. No es lo mismo que tú saques una información de Wikipedia, que muchas personas de pronto recurren a Wikipedia y no es la fuente más confiable, porque muchas personas en el mundo, inclusive ustedes y yo, podemos meter información en Wikipedia sin sustento, porque muchas veces pues no se corroboran completamente todos esos elementos o las personas que están ahí pues tienen esa posibilidad de agregar, pero no necesariamente poner muchas veces las fuentes viables. Entonces, pues no es lo mismo donde se encuentra la información. Entonces, sí es importante que recurramos a una fuente confiable, válida, como puede ser directamente en la fuente primaria, no sé si es una persona que vive, pues igual y su página oficial, o puede ser inclusive una institución formal como una federación o como una organización pública como educativa como la UNAM, pues obviamente tiene mayor validez a que te lo diga alguien en un blog. Y eso, bueno, habría que revisar si ese blog tiene alguna referencia o no. Entonces sí es importante siempre dónde estamos buscando la información, si es una página personal o institucional o comercial. Y por supuesto, la reputación de la fuente, ya que eso nos va a hablar de si es una fuente viable, fidedigna, que tenga una justificación y argumentos y que obviamente muestre información confiable. Estas son las preguntas que se sugieren responder siempre que están en su proceso de búsqueda de la información. Recuerden que existen diferentes tipos de buscadores, lo comentábamos, los generales, como son de los más utilizados, como es Google, Chrome, pero existen otros como Yahoo, los cuales los buscadores generales pues nos ayudan a obtener información confiable, pero tenemos los generales y los académicos. Dentro de los generales, pues se puede información, permítanme un segundo, por favor.
Bueno, y entonces les comentaba, chicos, regresé, perdón, las diferencias entre los buscadores, como siempre reitero, pues tenemos los generales, que pues cualquier persona puede poner información a disposición de los demás en la web, sin importar si sabe sobre el tema o no. Y por lo mismo, pues no toda la información que encontramos en estos buscadores es veraz y certera. Mientras que los buscadores académicos, y debido a que son instituciones como universidades e institutos de investigación que ofrecen aquí sus publicaciones, la información que encontrarás en estos buscadores es útil para realizar trabajos académicos de estudiantes, docentes e investigadores con las referencias bibliográficas pertinentes para sustentar los supuestos. Permítanme un segundo, por favor. Perdónenme, es que de pronto como que... Ok, listo. Y entonces les comentaba yo que dentro de estos académicos están especializados, veíamos algunos ejemplos dentro de estos, vamos a ver cuáles son. Por supuesto, uno de los más importantes, el más utilizado en el mundo es Google Académicos o Google Académicos, el cual les permite buscar información de diferentes temáticas y formatos formatos en donde podemos encontrar tesis, libros, artículos, etcétera. Microsoft Academic proporciona el contenido académico actualizado de forma continua, así como ciencia.esain.gov, que es la versión del portal del gobierno de los Estados Unidos de América para la búsqueda de información científica y que se pueden clasificar en búsqueda según tema, autor o fecha. Por supuesto, Cielo, que es Scientific Electronic Library Online, que contiene revistas científicas electrónicas principales de América Latina y el Caribe, en donde pues hemos comentado la siguiente, que es a lo largo de las primeras semanas de este módulo, que es redalix.org. Comentábamos que es una red de revistas científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal. Esta iniciativa desarrollada por la Universidad del Estado de México puede localizar artículos por autor, por el título, por la revista, el país, la disciplina o la institución, y Dialnet, que es una de las bases de contenidos científicos en español, que contiene artículos de revistas, artículos de obras colectivas, libros, actas de congresos, reseñas bibliográficas, tesis doctorales, etcétera. Y por supuesto, Google Libros, que ofrece la digitalización y referencias original. En el caso de Google Libros, no son los libros publicados con las obras completas, sino solo son fragmentos, pedazos, en donde podemos ver algunos elementos del contenido, del índice y del libro en general, del contenido, en donde pues podemos ver pues por filtro de búsquedas, por año de publicación, ISBN e ISNN, y vamos a ver si pues nos sirve o no ese tipo de libros para si el día de mañana desean adquirirlo o comprarlo, ya sea en su publicación en línea o física. Y por supuesto, asimismo, ya habíamos hablado de las bibliotecas sin muros, bibliotecas en línea, que ofrecen un curso gratuito a millones de documentos y ofrecen millones de accesos gratuitos a documentos como libros, videos y fotos de fuentes reconocidas y fiables acerca de un conjunto de temas científicos, técnicos o de ciencias humanas. Estos servicios te ofrecen ahorrar tiempo de búsqueda y enriquecer tu bibliografía con referencias que de otra manera serían imposibles en sitios web. Por otro lado, y para que obtengas con facilidad lo que buscas, es indispensable que sepas identificar las palabras claves relacionadas con el tema, como son sustantivos, verbos y nombres propios más relevantes del tema de tu investigación. Para ello se te dan las siguientes recomendaciones. Primero que nada, omitir las preposiciones como a, de, en, etcétera, y artículos como los, las, los, unos, etcétera, pues esto ampliará la búsqueda, incluyendo artículos que solamente contengan los artículos o preposiciones y no están vinculados con el tema. También se recomienda traducir las palabras claves a otro idioma, en particular en el idioma inglés, ya que recuerden que muchos de los proyectos de investigaciones contienen un abstract. Permítanme, por favor.
Ok, perdonen, es que traducir las palabras claves, reitero, son de gran importancia en el inglés porque muchos artículos de investigación tienen abstracts, que son fragmentos de la obra de que trata en el idioma inglés. Por lo mismo, se aumentará tu posibilidad de encontrar si traduces las palabras claves en tu tema de tu investigación, así como usar sinónimos para obtener la mayor cantidad de resultados posibles sobre el tema de tu interés. Usar los operadores, los booleanos. Los booleanos amplían o restringen los campos de la búsqueda. Los más comunes de estos operadores booleanos son EAN o el símbolo más o la letra amperes, que localizan registros que contengan todos los términos de búsqueda. Permítanme, por favor. Entonces, dentro de estos operadores booleanos, les comento que, bueno, EAN o el símbolo O más la letra O, la letra amperes, podemos ver un ejemplo, estrategias en estudio. Y comillas siempre coloca la frase que se encuentra dentro de la búsqueda entre comillas y esto te ayudará también a localizar más rápidamente si buscas algo. Por ejemplo, la sociedad de la información y el conocimiento, colócala entre comillas y es un operador booleano que te va a ayudar para enriquecer y mejorar tus niveles de búsqueda. OR es o localiza los registros que contengan cualquiera de los términos de búsqueda especificados. Por ejemplo, si quieres encontrar información sobre bachillerato o preparatoria en línea, podrás colocar la palabra clave, así, bachillerato en línea o preparatoria en línea. Por supuesto, es posible utilizar varios operadores booleanos en una sola búsqueda. OR, EAN y NOT. NOT es otro operador booleano. NOT o el signo igual, guión medio localiza registros que contengan el primer término de búsqueda, pero no el segundo. Por ejemplo, si quieres investigar sobre chiles como verduras y no del país, podrías colocar Chile, no país. Y bueno, utilicen varios operadores booleanos en una sola búsqueda, como por ejemplo bachillerato o preparatoria, EAN, en línea o a distancia o not abierta. Usar booleanos son elementos de gran importancia para la búsqueda de la información, así como usar operadores de truncamiento que permiten buscar términos sustituyendo partes de un signo, como en este caso asterisco, el signo de pesos o el signo de interrogación. Estos sirven cuando se tienen varios términos en una sola raíz, cuando tenemos dudas de la escritura de una palabra o también cuando queremos buscar todas las variantes de la escritura de la palabra. Se pueden colocar al inicio, en medio o al final de una palabra. Por ejemplo, si deseas que en tu búsqueda incluya tanto niños como niñas, puedes escribir simplemente N y Ñ y el asterisco. Y esto te va a dar directamente todas las fuentes. Tanto los operadores booleanos como los de truncamiento funcionan para los catálogos de búsquedas de bibliotecas en línea y virtuales y otros datos de información. Recuerden que las tecnologías de la información han afectado no solamente a una parte, sino en general a todas las sociedades del mundo. Y esto es importante porque no solamente estos avances tecnológicos principalmente, pues sí provienen del uso de la información, pero también han acortado distancias, acercado y modificado el tiempo, cómo acercar a la gente, ya que presente o en el futuro siguen vinculando con otros y estos no necesariamente están en un mismo espacio físico, sino que pueden estar lejos a la distancia y gracias a estas tecnologías de la información y la comunicación, pues podemos conectar con ellos en diferentes partes del mundo. Y bueno, vamos a iniciar reiterándoles las características de los elementos de las entregas de esta semana final o semana 4.
o semana de integración. Es importante decirles y reiterarles que las actividades de esta semana 4 o semana de integración son el proyecto integrador, el foro de integración, donde no se otorgan extensiones ni en las actividades de autoevaluación ni en todas las actividades de esta semana 4. Por favor, entreguen las actividades de esta semana 4 o semana de integración en tiempo, pues recuerden, no hay extensiones para las actividades de esta semana y en general el módulo cierra este domingo 4 de septiembre de 2022 a las 23:59 horas o 11:59 de la noche, horario de la Ciudad de México. Después de ese cierre no se recibe ninguna actividad o se da una extensión para nada, pues es el cierre del módulo. Así que los exhorto a cuidar y entregar en tiempo, como cuidar la ortografía y redacción, tanto en los foros de integración, en su proyecto integrador y en todas las actividades a entregar en esta semana número 4, donde debemos de realizar en nuestro proyecto integrador llamado las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, que reitero, tiene un valor del 30% dentro de la calificación final del módulo. Nuestro proyecto integrador tiene, reitero, un peso muy importante, 30% en la calificación de este módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación, así como el foro de integración, las tecnologías de la información y la comunicación para el aprendizaje, que es de gran importancia y que ustedes tienen que desarrollar 5 aportaciones en el foro de integración en esta semana 4. La actividad formativa 7 es llamada aplicaciones para el aprendizaje. Recuerden que esta es una actividad automatizada en donde se califica automáticamente al dar, enviar, todo y terminar. Se genera un intento y se coloca una calificación. Tienen 3 intentos máximos y se queda la calificación más alta de esos 3 intentos. La actividad formativa 8, llamada Sociedad de la Información o Sociedad del Conocimiento, también tienen 3 intentos. Es una actividad que se califica de forma automática y que al dar, enviar todo, darle clic al botón enviar todo y terminar, se genera la calificación y ustedes se quedan con la calificación más alta de los intentos 3 máximos que tienen. En el caso del ejercicio de práctica de hoja de cálculo parte 2, es solo un archivo que se descarga en Word, que ustedes pueden desarrollar y trabajar en casa, pero que no se sube en ningún momento dentro de la plataforma. Y por supuesto, la autoevaluación, que es importante que la realicen, ya que forma parte de su calificación y dentro de la ponderación del módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación. En el caso de las características y elementos del proyecto integrador, las TICs en la información, en las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad, tiene un valor del 30%, lo reitero y lo digo varias veces para que quede bastante claro, del valor y de la ponderación de 30% del proyecto integrador, que es muy importante por ello que lo entreguen en tiempo y en forma, pero con todas las características y elementos solicitados. ¿Qué es lo que van a hacer? Pues investigar en Internet acerca de los usos de medios de comunicación digitales, hacer capturas de pantalla, porque implica que ustedes ingresen al foro de aprendizaje, ustedes coloquen directamente el uso que les dan las tecnologías de la información y la comunicación en sus comunidades y que también revisen y retroalimenten a 2 compañeros que justamente colocan el uso que les dan las tecnologías de la información y la comunicación en las comunidades de sus compañeros, ya que tanto ustedes van a proporcionar el uso que les dan en las TICs en sus comunidades como las de sus compañeros, esto les va a servir para la realización de este proyecto integrado. Tanto el uso que les dan ustedes y su captura de pantalla, en su participación en ese foro de aprendizaje y, por supuesto, las opiniones y comentarios del uso que les dan en las comunidades a esas TICs de las comunidades de sus compañeros del grupo. Y van a compartir también esos elementos. Y, por supuesto, van a compartir información del uso que les dan en las TICs en una red social de su preferencia y realizarán un recurso multimedia. ¿Cómo lo realizarán? Van a investigar en diferentes medios de comunicación el uso que les dan a las tecnologías de la información en la sociedad. Puedes retomar la información consultada en las semanas anteriores dentro de este módulo.
averiguar sobre el uso de las tecnologías de la información en su comunidad para la solución de problemas de diferentes ámbitos, desde el punto de vista laboral, educativo, seguridad, familiar, etcétera, y ingresar al foro Aprendiendo correspondiente a la semana 4 y en este preguntar a algunos de sus compañeros, el uso que les dan las tecnologías de la información en sus comunidades y ustedes también tienen que compartir el uso que les dan a las tecnologías en la comunidad donde viven, desde el ámbito laboral, educativo, seguridad, familiar, etcétera, y registrar toda la información, tanto de su participación en el foro Aprendiendo, como la participación y el uso que les dan sus compañeros a las TICs en sus comunidades y guardar las capturas de pantalla tanto de su aportación en el foro Aprendiendo como la de sus compañeros. Elaborar pues un recurso multimedia en el que retomes la información recabada en el punto 1, 2 y 3 y lo que aprendiste en el módulo para explicar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad en diferentes ámbitos y cómo estas contribuyen a la solución de problemas. Recuerden que los recursos multimedia combinan archivos de audio, de video, de texto, de imágenes, entre otras. Por ejemplo, una presentación digital con audio, video o imágenes, o pueden realizar un video con GIFs, entre otras. Usen su creatividad. Pero recuerden utilizar justamente las aportaciones de los compañeros del uso de las tecnologías y la información y la comunicación en las comunidades de sus compañeros del grupo, como en, por supuesto, sus aportaciones. Revisen los recursos que se apoyan en la elaboración de sus actividades, como presentaciones digitales en la guía de PowerPoint de la semana 2 y los videos que se colocan en esta semana 4 para apoyarlos en su realización de sus multimedias. Si elaboran una presentación digital, no olviden acompañarla con audios, con imágenes o videos que ilustren la información que presentan. En el recurso deben de incluir los siguientes apartados. Por supuesto, su portada, su introducción de forma breve, expliquen cómo contribuyen las TICs en la solución de problemas en diferentes ámbitos de la sociedad. En el contenido 1, cómo usan las TICs en su comunidad. En el contenido 2, cómo usan sus compañeros, que por ello la importancia de que revisen el foro Aprendiendo de la semana 4 para que vean el uso de los compañeros que les dan a las TICs en sus comunidades y coloquen una conclusión. Recuerden que una conclusión son aportaciones, nuevos conocimientos y planteen de manera sintética la importancia de las TICs en la sociedad para la obtención de información, la generación de aprendizajes y la solución de problemas y la participación social. Compartan en una red social en la que gustan de su preferencia una de las maneras en que usan las TICs. Si dicha red social lo permite, utilizan el hashtag signo de gato en mayúsculo, uso las TICs para, y coloquen para qué las usan y hagan una captura de pantalla de su publicación una vez que la han dado enviar. Si no lo permite, en el caso de que utilicen el hashtag, simplemente compartan el uso que les dan a esas TICs en esa red social. Nota, un hashtag, recuerden, es una etiqueta que te permite acceder a los diversos mensajes que se publican sobre un mismo tema. Al hacer clic sobre los hashtags, podrán ver las publicaciones de otras personas y para crearlo solo hay que colocar el símbolo de gato antes de una palabra o frase cuando publiques un texto en las redes sociales. Y 9. Elabora un documento de texto, que es en general lo que vas a subir como en la parte de tu plataforma, en un archivo procesador de texto, con una portada en que venga el nombre de tu actividad, tu nombre y tu grupo, el enlace justo del archivo multimedia, ya sea la liga directa a tu recurso o al recurso alojado en la nube, considerando la configuración necesaria para proteger la información. Importante que siempre que coloquen la liga, pues sea la correcta y que esto, pues recuerden que esto depende de la evaluación de su actividad. Por supuesto, dentro del procesador de texto, aparte de la portada y de la liga, deben de colocar las evidencias de la recolección de la información a efectuarse en el paso 3 de la tarea, es decir, la captura de pantalla de su aportación en el foro Aprendiendo en la semana 4,
según lo indicado en el paso 3 de esta actividad, así como la captura de pantalla de su publicación en la red social de su preferencia, según lo que indica el paso 8 de esta actividad, y por supuesto las fuentes de consulta que utilizaron y que deben de colocar para la realización del multimedia que realizaron y subieron a su Drive o que subieron y publicaron ya sea en YouTube o Script o en algún otro elemento. Una vez que lo realicen, guárdenlo y nómbrenlo con la nomenclatura, recuerden, apellidos, paterno y materno, guión bajo, primer nombre, guión bajo y M01S4PI. Recuerden que al nombrar cada archivo, eviten utilizar caracteres especiales en la nomenclatura como tildes, diéresis, abreviaturas, virgulillas, entre otras. En caso de que tengas más de un nombre, escribe únicamente el primero y suban y carguen el archivo. Recuerden, lo que tienen que entregar y subir a la plataforma es ese documento procesador de textos con su portada, con su, por supuesto, la liga de donde tienen alojado su multimedia, ya sea la liga de YouTube o la liga de su Drive, las capturas de pantalla de su aportación en el foro Aprendiendo, donde comparten el uso que les dan en sus comunidades a las TICs y por supuesto las de sus compañeros y las directamente las fuentes de consulta y por supuesto su captura de pantalla con la publicación de el uso que les dan a las TICs en su red social. Y bueno, en el caso de esta semana 4 hay un foro de integración donde deben de colocar al menos 5 aportaciones. Por lo tanto, les sugerimos lo siguiente. Recuerden que son realizar 5 aportaciones o más a lo largo de esta semana en este foro de integración que en su primera aportación deben de responder el planteamiento del foro explicando qué tipo de herramienta o aplicación tecnológica es y para qué la utilizan. Pueden incluir enlaces de videos para reforzar su explicación. En su segunda participación, explicar cómo ayuda la herramienta o aplicación a sus compañeros en su trayectoria como estudiante en prepa en línea CEP. Recuerden, no adjunten, no se pueden adjuntar, no deben de adjuntar archivos, únicamente compartir enlaces de los videos o para reforzar su explicación. Y en tercera y cuarta participación, responder y retroalimentar a algunos de sus compañeros. Y por supuesto, su quinta aportación es responder las retroalimentaciones que los compañeros les hicieron a ustedes en cada aportación y una conclusión del foro de esa semana. Recuerden, este foro de integración debe de tener mínimo 5 aportaciones o más en esta semana número 4, semana de integración. Recuerden que en este foro de integración deben utilizar su creatividad y ser originales cuando escriban sus aportaciones, procurar que sus aportaciones generen diversidad de conocimientos, respetando siempre las netiquetas, evitar subir documentos o imágenes en el foro. En su lugar pueden subir enlaces, respetar las normas de comunicación virtual o netiquetas, así como sus comentarios deben ser breves, aproximadamente de 5 líneas, y enfocarse en el tema. Es recomendable que redacten previamente sus participaciones en un procesador de texto y las copien y las peguen en las herramientas, siempre cuidando la ortografía y redacción, a fin de evitar que la plataforma se cierre y tu información se pierda. Es muy importante también que realicen la autoevaluación, pues recuerden que la autoevaluación nos va a solicitar, una vez que llenen la autoevaluación, una primera confirmación en donde le damos enviar todo y terminar y dar una segunda confirmación. Nos va a salir un cuadro de texto que dice confirmación. Una vez que envíes el cuestionario, nos podrás compartir tus respuestas para este intento y le damos esta segunda confirmación, enviar todo y terminar. En caso de que ustedes no le den estas dos confirmaciones, no va a quedar registrada esta autoevaluación y por ello es de gran importancia por el peso de la autoevaluación. Vamos a compartir a continuación justamente estos elementos. Recuerden que es de gran importancia que la autoevaluación la realicen, que tiene un peso del 5% dentro de la ponderación de la materia. Vamos a verlo, permítanme por favor.
Voy a compartir directamente. Les comentaba yo justamente aquí en donde dice actividades y evaluación. Ahí ustedes pueden sin problema ver justamente el porcentaje y ponderación de cada una de las actividades del curso. Como pueden observar, lo voy a hacer un poquito más grande. Las actividades del curso, las actividades integradoras, que fueron 6 a lo largo de la semana 1, 2 y 3. 2 cada semana en este módulo tiene un valor tiene un valor del 42% dentro de la ponderación de la calificación de la materia del módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación. En el caso de nuestro proyecto integrador, ya lo hemos comentado a lo largo de esta sesión, es del 30% el valor del proyecto integrador. Por ello es de gran importancia que lo realicen con sus aportaciones del foro Aprendiendo, con las aportaciones del uso que les dan las comunidades directamente de los compañeros del grupo a las TICs en sus comunidades y por supuesto su captura de pantalla de su publicación en una red social del uso que les dan ustedes a las TICs. Y el foro de integración que deben de colocar 5 aportaciones mínimo en esta semana, en este foro de integración de esta semana 4, que tiene un valor del 8% de la ponderación de la materia y la autoevaluación que les comentaba tiene un valor del 5% y donde le tienen que dar 2 confirmaciones, primera y segunda confirmación al envío de esta autoevaluación. De gran importancia que lo realicen, por favor. Y las habilidades socioemocionales que se presentaron, los cuestionarios de habilidades socioemocionales en la semana 1 y en la semana 3 tienen un valor del 10%, como se los comentaba en la primera semana, y las actividades pues de la plataforma, los ejercicios, las actividades formativas tienen un valor del 5%. Ahí encontramos la ponderación y forma en que se evalúa esta materia, este módulo 1, las tecnologías de la información y la comunicación. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí, compañeros? Pues si no hay ninguna duda, recuerden que estoy a sus órdenes. Si no hay ninguna duda o comentario, recuerden que estoy a sus órdenes, por supuesto, en el foro Aprendiendo de esta semana número 4 y en la mensajería de la plataforma, dentro de la plataforma, en la parte superior derecha, en el icono de comunicación, en el icono de mensaje, ahí con gusto les puedo contestar, reiterándoles que ya no hay extensiones no hay extensiones para las actividades de la semana 4 o semana de integración. Y pues bueno, los dejo con la referencia, en este caso Rita Valderas, de la Sociedad de la Información a la Sociedad del Conocimiento. Y pues estoy a sus órdenes por cualquier duda. Por favor, entreguen las actividades. Fue un gusto trabajar con ustedes, aunque recuerden que tenemos todavía este viernes nuestro segundo y último encuentro, espacio abierto con la asesora virtual, una servidora maestra Ana Ivette Reyes García. Y pues que tengan un excelente día y sigo aquí soy la maestra Ana Reyes García, su asesora virtual, y sigo aquí en espera a los compañeros por si alguien nos incorporó, pues para finalizar, recordarles que no hay prórroga de entrega en las actividades de esta semana 4, semana de integración, y recuerden que este módulo cierra este domingo 4 de septiembre de 2022 a las 23:59 horas o 11:59 de la noche, horario de la Ciudad de México. Y bueno, aquí sigo por cualquier cosa, estoy a sus órdenes.
Eso sería todo por hoy. Que tengan excelente día y pues no olviden hacer sus actividades. Los veo el viernes. Que tengan un lindo día. Hasta pronto. Bye.